¿Sabían ustedes que el fútbol acaba de cumplir 100 años de historia en Castilla y León? Pues así es, y por eso la Real Federación de Castilla y León de Fútbol lo celebró por todo lo alto el pasado jueves en una gala donde reconocieron a los mejores del fútbol femenino y del fútbol sala de nuestra comunidad. Vicente del Bosque y Eusebio Sacristán fueron las caras, digamos, más visibles, pero también se homenajeó a árbitros, clubes centenarios, entrenadores y jugadores, tanto hombres como mujeres, que han participado en la selección y en equipos internacionales. Bueno, pues para hablar de este siglo de fútbol en Castilla y León tenemos al alma mater de esta federación, que es su presidente autonómico, Marcelino Maté. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ha aportado Castilla y León al fútbol español? Porque además de Vicente del Bosque y Eusebio Sacristán, que digamos que son las caras más visibles, más conocidas, hay grandes deportistas que han conseguido también grandes hazañas para el fútbol de Castilla y León, por no hablar de los 53.000 personas que juegan al fútbol federado hoy en Castilla y León. Bueno, yo creo que han aportado mucho, ¿no? En la primera Eurocopa que ganó nuestra selección había 4 futbolistas nacidos en Castilla y León. Luego hemos ido bajando ese ritmo y no hemos tenido en ninguna ocasión a 4 castellanos leoneses vistiendo la camiseta nacional juntos, pero sí, en estos momentos creo recordar que son 38 los internacionales de la selección absoluta que tenemos. El Caja Segovia fue campeón del mundo, nuestra selección autonómica ha sido campeona de Europa, el Real Valladolid es uno de los equipos más importantes de la primera división, el Salamanca, el Burgos, el Numancia han militado igualmente en esa primera división con buenas temporadas y no tan buenas. En la segunda división siempre tenemos una representación muy importante y en cuanto al resto de competiciones y número de practicantes, yo creo que estamos entre las 6 y 7 primeras de España. Señor Maté, que haya clubes centenarios, como por ejemplo el Real Ávila, el Burgos Club de Fútbol, la Deportiva Leonesa o la Ponferradina, es todo un logro, es todo un éxito que a día de hoy haya clubes de provincias pequeños que sigan manteniéndose en el tiempo. Sí, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que el fútbol es un sentimiento, ¿no? Y al final todos somos del equipo de nuestra ciudad y en momentos determinados pues todos hemos apoyado al equipo de nuestra ciudad y yo creo que eso es lo que ha hecho perdurar a estos equipos en el tiempo. Bueno, también hemos visto clubes que han desaparecido a lo largo de estos años, ¿no? Sí, pero luego vuelven a aparecer con otros nombres, con otras caras, porque la situación económica en provincias pequeñas, como tú has dicho antes, pues no es la misma que en provincias grandes. Y nuestros equipos, cuando tienen que competir en esas competiciones importantes, pues tienen una desigualdad importante con relación a provincias con mucha más población y, por qué no decirlo, también con muchas más ayudas institucionales y de patrocinios. Yo creo que conforme empezamos esta temporada, que al final tuvimos la desgracia del descenso del Valladolid, de la Ponferradina y del Numancia, yo creo que estábamos en una buena posición, que la volveremos a tener en breve tiempo, porque estoy convencido de los ascensos de al menos 2 de los 3 equipos en un breve espacio de tiempo, y que luego hay provincias como Salamanca, Zamora, Soria, que tienen que revivir buenos tiempos y volvamos a tener una buena representación en las competiciones más importantes. Hablaba antes de la falta de ayudas públicas. Usted en su discurso el otro día, el pasado jueves, lo dijo, que necesitaba más apoyos el fútbol de Castilla y León y más cariño, porque es un deporte pues que crea riqueza. ¿No se sienten apoyados lo suficiente por parte de todas las administraciones públicas? No. No, porque, para que te hagas una idea, la federación, con esos 53.000 practicantes, con 34.000 partidos que se juegan cada temporada, la subvención que recibe de la Junta de Castilla y León son 260.000 euros por temporada, cuando nuestro presupuesto está sobrepasando, creo ya, los 5 millones de euros. Realmente la ayuda de una institución, que es la que tiene que tutelarnos y la que nos impone una serie de obligaciones que tienen que cumplir nuestros deportistas, si a cada uno de los partidos le damos una cantidad de esos 260.000 euros, pues te puedes imaginar que no llega ni para pagar el desplazamiento del árbitro cuando el desplazamiento sea en su propia localidad. Ya en el momento que le tengas que poner a viajar, ya la cosa cambia. Y luego teniendo en cuenta la extensión de nuestra comunidad, ¿no? Hay equipos en competiciones de niños, en competiciones de infantiles o cadetes, que en alguna ocasión pues no hacen noche porque se intentan acomodar los horarios. Pero un desplazamiento desde Soria al Bierzo o desde el Bierzo al sur de Salamanca o de Ávila,
pues son desplazamientos muy difíciles de hacer, sobre todo en invierno y con las comunicaciones que tenemos en nuestra comunidad. Sí, porque quedarse a dormir en un hotel, por decirlo así... Pues cuesta un dinerito importante que nuestros clubes no todos lo pueden trastocar su presupuesto. Está claro. Están entredicho las cuentas de algunos clubes muy importantes en este país. ¿Cómo están las de Castilla y León? ¿Están saneadas? ¿Hay transparencia también? ¿Pueden estar tranquilos los aficionados? Bueno, yo creo que el club que peor estaba, que era el Real Valladolid, ya ha terminado de sanear sus cuentas, que está todavía en concurso con muy pocas cantidades que tiene que pagar, que tiene una buena economía, y el resto de los clubes, pues bueno, pasan los apuros que pasan precisamente por lo que te decía anteriormente, ¿no? Porque los patrocinios en nuestra comunidad no son como tienen que ser y las subvenciones de las instituciones tampoco. El día que el presidente del Valladolid va a justificar el descenso de su equipo o tiene que dar explicaciones del descenso de su equipo, se quejaba amargamente de la poca ayuda que tenía el Ayuntamiento de Valladolid. Yo creo que el Real Valladolid para una ciudad como Valladolid es sumamente importante. Cada día que el Valladolid juega en su casa, la expectación es máxima. La ciudad no tiene otra cosa que hacer nada más que ver el fútbol, y los visitantes que se reciben, que llenan la hostelería, son importantes, y todo eso es riqueza que queda en la ciudad y que generalmente no revierte en el mundo del fútbol. ¿Y faltan o sobran Ronaldos en el fútbol de Castilla y León? Como hombre de fútbol de una ciudad pequeña diría que sobran todos los que no sienten el club como lo tenemos que sentir los que hemos estado vinculados a nuestro club desde que éramos niños. Pero realmente cuando la situación económica es la que es y cuando el riesgo que ha tenido que soportar personas de Valladolid cuando han estado dirigiendo el Real Valladolid ha sido lo importante que ha sido y han contado con la poca colaboración que han contado, es lógico que tengan que venir inversores de otros sitios a intentar sacar adelante la situación. Vamos a hablar del fútbol femenino. Hay 3.000 mujeres que practican el fútbol federado en nuestra comunidad, en Castilla y León. Notan que va un aumento, porque bueno, yo creo que ya es extendido que a las mujeres les gusta el fútbol, no sé si en la misma medida que a los hombres, pero bueno, ahí se ven en los estadios. ¿En qué momento de salud están las mujeres, sobre todo las que juegan? Hombre, pues si tenemos en cuenta que de 53.000, 3.000 son mujeres, todavía nos falta mucho por llegar al número de los hombres, pero yo creo que están creciendo con mucha rapidez, que ya no tienen los problemas que podían tener hace 20, 30 años cuando el público no entendía la participación de la mujer en un deporte como este, y que estamos convencidos de que en poco tiempo las mujeres van a poder tener competiciones específicamente femeninas, ya no solamente en las edades más importantes, sino incluso en la base, ¿no? Nosotros llevamos alrededor de 14, 15 años permitiendo la participación de las niñas en competiciones mixtas desde 15 años, hasta los 15 años, y yo creo que eso también ha podido apoyar y ayudar a que la mujer se haya incorporado con más facilidad al fútbol, porque ya están acostumbrados a verla desde niña y entonces es mucho más sencillo el que puedan llegar arriba. Y luego, desde luego, el hecho de que la competición profesional ya sea televisada y ya tengan referentes femeninos y no solamente los masculinos que podían tener antes, pues también ayuda. El pasado jueves, la verdad es que ha habido momentos varios, muy emocionantes. Se rindió también homenaje a aquellas mujeres que creyeron en el fútbol femenino, que lo empujaron. Yo no sé, claro, son unas valientes, porque de alguna forma también han ayudado a escribir el libro de la historia del fútbol de Castilla y León. Aquellas mujeres que hace 40 años, bueno, pues era diferente a actualmente, ¿no? Sí, tenían un gran mérito, porque eran muy pocas las que se atrevían a hacerlo. Ellas lo hicieron y lo que tenemos que hacer es homenajearlas cuando tenemos oportunidad y seguirlas pidiendo su ayuda y colaboración, porque es importante que esos referentes sigan estando vinculados al fútbol, porque atraen a las niñas más jóvenes. Hablaba antes de esta temporada 2022-2023, con cierta amargura, ¿no?, por el descenso de algunos clubes, el Real Valladolid, el Numancia. ¿Esto cómo afecta a la federación? Hombre, el tener referentes en primera división yo creo que es importante para que la juventud se acerque más al fútbol, ¿no?, para que los niños elijan el deporte del fútbol para practicarlo. Pero realmente los números que estamos viendo de los equipos que vamos a tener la temporada que empieza el 1 de septiembre, pues realmente contradicen las palabras que estoy diciendo, ¿no?, porque volvemos a crecer en una cantidad importante. Pero económicamente o de prestigio o en cualquier ranking oficial no sirve de nada, pero desde luego los que sentimos el fútbol y los que queremos el fútbol
queremos tener los equipos queridos en las competiciones más importantes, y el hecho de que el Valladolid esté en primera es importante porque es más fácil para que nuestros futbolistas puedan llegar a jugar en primera división. Dígame un jugador, un entrenador y un árbitro referente para usted en la historia de estos 100 años. En nuestra tierra, Vicente del Bosque, ¿no? Yo creo que no hemos tenido un futbolista, bueno, futbolistas han podido haber otros de una calidad similar o superior, pero como entrenador es el único que nos ha dado un título de campeón del mundo, un título de campeón de Europa para la selección nacional, y luego con el Real Madrid creo que fueron 2 Eurocopas también como entrenador las que consiguió. Como futbolistas, aparte de Vicente del Bosque, pues Eusebio Sacristán, Rubén Baraja, Jesús Landaburu, ya tirando más para mi tierra, Miguel Ángel Portugal o Fernández Manzanedo. Hemos tenido futbolistas importantes y en árbitros, pues quizás los primeros, ¿no? Bueno, hay que recordar que José Plaza, que fue presidente del Comité Nacional muchos años y que fue un gran árbitro y una persona que trabajó mucho por el arbitraje, era salmantino de nacimiento. Luego hemos tenido árbitros importantes, pues como puede ser Ramos Marco, Calvo Córdoba, los Auso Cuasant, Rivas Fernández, Santa María Euskera, Rodríguez Santiago, y el último José Luis González, que creo que ha sido un referente sobre todo para esta última época de nuestros árbitros. Bueno, todos ellos, la mayoría de ellos estuvieron otro día en esa gala. No es fácil juntar en un mismo sitio a tantos clubes, a tantos deportistas, a tantos estrellas también del fútbol de nuestra comunidad autónoma. Yo no sé con qué sabor de boca se quedó cuando terminó casi con su última intervención. Bueno, yo creo que hablando de la gala, lo primero que tengo que hacer es agradecerte el que estuvieras presentando la gala. El protagonista era el fútbol, desde luego. Ese día, y el que estuvieras ayudándonos para que el acto saliera bien. Nos hubiera gustado tener alguno más, pero es muy difícil, ¿no? Porque es unas fechas en las que la gente que está todavía vinculada al fútbol tiene que estar de vacaciones porque realmente tienen muy poco tiempo de vacaciones y es ahora cuando suelen estar. Y luego porque desgraciadamente hay muchos de ellos que ya han fallecido o que ya tienen una situación en que no tienen posibilidades de poderse mover, que incluso alguno acudió en silla de ruedas y en una situación... Sí, yo recuerdo al señor Euskua con un deterioro de salud importante y él quiso estar allí. Sí. Me dijo su hijo además que él quería estar allí. Y yo creo que es bueno que esos referentes estén con la gente que está en estos momentos llevando el fútbol en nuestra comunidad y que vean lo que ellos hicieron en su momento, porque además cuando nosotros nos pusimos a organizar los actos del centenario y las cosas que queríamos hacer, principalmente lo que buscábamos era homenajear a todas esas personas que a lo largo de este siglo han posibilitado que el fútbol se implante en nuestra comunidad. Yo creo que tenemos que reconocer que el fútbol es la única actividad que hay en muchísimos pueblos durante los fines de semana y es alrededor del fútbol donde se están reuniendo, ¿no? Y que toda esa gente pueda tener a sus referentes y estar con ellos y compartir un rato, pues yo creo que era importante. De la imagen que se proyecta del fútbol a nivel nacional, a nivel social, ¿qué es lo que más le cabrea? ¿Qué son esas cosas que diga usted? Situaciones como esta última. Esto nos hace daño, ¿no? Esta última del vicepresidente del comité de árbitros vinculado al Barcelona y alguna otra cosa rara que se puede ver en la apreciación de cuando haces modificaciones en las reglas del juego, cómo las aplican unos árbitros y cómo las pueden aplicar otros. Porque los sueldos millonarios de las grandes estrellas, ¿eso qué le parece? Bueno, realmente cuando se los pagan será porque se lo merecen, ¿no? O porque lo generan. Desde luego que están en algunos casos sobredimensionados, pero realmente luego hay que tener en cuenta que la vida del deportista es corta y que en nuestro país, comparándonos con el resto de países o con algunos países de la Comunidad Europea contra los que tienen que competir estos futbolistas, pues tienen otro tratamiento fiscal distinto al nuestro y eso perjudica y perjudica mucho a la economía de los clubes, que tienen que pagar más para que el futbolista al final gane lo mismo que puede ganar en Italia o en Inglaterra o en Francia. Entonces, eso daría para escribir un libro y para discutirlo durante mucho tiempo. Está claro. Señor Mate, tengo aquí a tres contertulios. Uno es un forofo, el otro solamente es forofo de un club, me ha dicho, no, y luego está Yolanda, que no le gusta mucho el fútbol. La forofa forofa es su mujer. Bueno, pues venga, empezamos. Venga, por ti, Paco.
Hombre, yo creo que el fútbol es una actividad muy, muy importante, además en todos los niveles, o sea, en el nivel en el que estabas comentando de que es digamos, un ingrediente de unión, un nexo en los pueblos, ¿no?, que genera una afición. El otro día que coincidimos en el Zamora B Villaralbo, ¿no?, yo no sabía llegar al campo, porque estaba todo el pueblo en el campo, todo el pueblo, ¿no? Entonces, cuando tú ves a un pueblo emocionado, como consecuencia de una actividad, en este caso deportiva, al fútbol, ¿no?, todos congregados y tal, es una cuestión importante, bastante emocionante y tal, ¿no? Y después, la gran arquitectura que se está produciendo ahora mismo en el mundo está en torno a los grandes estadios de fútbol, ¿no? Yo, que por otro lado también soy arquitecto, algo sé de eso, y me emociona mucho ver esos espacios en los que coinciden 90.000 o 100.000 personas, ¿no?, de una manera ordenada, que se evacúan, entran y salen desde el punto de vista funcional, y después ya, claro, cuando sale el Real Madrid y se pone a meter goles, pues ya aquello es la rebomba, o sea, ya es la máxima felicidad, ¿no? Pero sin excesos de forofismos, la verdad es que algo tiene el fútbol, ¿no? Algo tiene que hace que tanta gente coincida, y claro, lo que tiene, entre otras cosas, es gente como Marcelino detrás de este tipo de cuestiones, que dedica buena parte de su vida y de su tiempo a que esto suceda, ¿no? Porque dices tú, ¿y esto cómo es? Porque, claro, en unos niveles está Florentino o está, yo qué sé, otro presidente importante de un club y tal, pero en los pequeños niveles, ¿quién está, no? Pues está esta gente a la que verdaderamente hay que reconocerles el mérito, porque es un mérito que genera mucha felicidad, y eso es lo más importante. Es como los que hacen vino, ¿no? ¿Cómo vas a decir que eso está bien o mal? Hay que hacer un homenaje todos los días, cada vez que te bebes una copa. Pues cada vez que ves un partido hay que acordarse de esta gente que se la juega por el fútbol y por el deporte y por la confluencia de la gente en torno a una idea que es bien bonito, ¿no? Tanta política ahora, esto nos une a todos, o sea que incluso nos une con los que no son de nuestro equipo, es decir, con los contrarios, ¿no? Cuando somos gente ordenada y bien educada, normalmente pues felicitamos al que nos ha ganado. Bien, es verdad que a nosotros nos cuesta poco felicitarles, porque es muy pocas veces las que lo tenemos que hacer, ¿no? Digo a los madridistas, ¿no? Pero bueno, por lo demás es un buen momento para agradecer y para de alguna manera reconocer la felicidad que proporcionan, ¿no? Claro, porque hay mucha gente anónima, ¿no?, que está trabajando por el fútbol en Castilla y León. Te lo acaba de explicar. Estuvimos en Villaralbo hace 15 días o 20 y vimos un pueblo viviendo una felicidad inmensa, vimos un alcalde que estaba súper emocionado y el pueblo disfrutando porque su equipo iba a jugar en tercera división. Y esos hechos ocurren todos los años 3 o 4 veces. Entonces son momentos muy importantes y que además, como decíamos antes, en Villaralbo no hay otro acontecimiento que no sea el fútbol. Si no van al fútbol, pues tienen que estar en casa o en la taberna, no pueden hacer otra cosa. ¿Cómo están los campos de fútbol, así en general, de Castilla y León, sobre todo en los pueblos? ¿Necesitaría una gran inversión? Hemos mejorado mucho, sobre todo en las capitales. Hay pueblos en los que también se ha mejorado bastante y yo creo que es algo que tenemos que seguir insistiendo, pero que cada día nos cuesta menos, ¿eh? Yo creo que cada vez las autoridades están más dispuestas a colaborar en el tema de instalaciones, porque realmente ya son pocos los niños. Bueno, ya nos han echado de jugar en la calle, entonces nos tienen que poner la posibilidad de poder jugar en algún sitio. Tomás. Me encanta oírle lo que ha dicho de los clubs pequeños y las tremendas dificultades que pasan. Yo soy padre de una chica que hizo gimnasia rítmica y que se encontró sin ninguna ayuda viajando por España a campeonatos y tal, y es auténticamente lamentable. Eso es auténticamente lamentable. Eso respecto, digamos, al deporte aficionado. Hay dos grandes aspectos, me parece a mí. Uno es el deporte profesional, sólido, fuerte y tal, donde se mueve mucho dinero, donde hay inversores, en fin, hay dinero, vaya. Y luego el pequeño deporte que pues tiene todas esas dificultades tremendas. Yo poco puedo hablar porque no entiendo mucho. Yo sí que me gustaría decir una cosa. El intenso placer que incluso a mí me provocó cuando el Madrid le metió no sé cuántos goles a Pep Guardiola, no sé qué equipo era. Sí. Eso sí, ahí sí disfruté. A Pep Guardiola en concreto, ¿no? Pues fíjate, el otro día leía yo a propósito del fútbol, ahí sí disfruté. En la medida en que se relaciona el fútbol base, el fútbol modesto, con el fútbol grande, de los superprofesionales. Decía Ronaldinho, que es una figura indiscutible, ¿no?, que uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, ¿no?, decía que cuando él era un niño, su padre le decía que tenía que jugar descalzo
porque así fortalecía los músculos de los pies y se hacía un mejor jugador, ¿no? Dice, de mayor me di cuenta que me decía eso porque no tenía dinero para comprarme las botas, o sea, y eso que es una cosa, dices tú, hay que ver, ¿no? Primero como la lección de un padre, ¿no? Cómo sustituye una necesidad por un consejo, ¿no? En este caso, ¿no? Y después como además se convierte en uno de los jugadores mejores del mundo, ¿no? De toda la historia, o sea, es bonito, el fútbol base... Socializa mucho. Sí, unos llegan y otros no llegan. Preguntar, pero como ves que era una tertulia aquí, el fútbol es así. Unos llegan y otros no llegan, pero... Una cosa de la gimnasia, sí. Es que comparar la gimnasia rítmica con el fútbol no tiene nada que ver. La gimnasia rítmica es un deporte que exige mucho sacrificio, que es individual y es muchísimo más complicado. No tienes el apoyo de tus compañeros como en el fútbol y luego, desgraciadamente, no tiene la visibilidad que tiene el fútbol, ¿no? Lo decía yo desde el punto de vista de los padres, de la dificultad y tal. Efectivamente, es sacrificado, pues mi hija estaba 5 o 6 horas todos los días, vamos, una cosa tremenda. Pero bueno, era lo que le gustaba y cuando no le gusta una cosa, si es feliz, pues claro. Por supuesto. Yolanda. Bueno, pues como ha comentado José Luis, yo de fútbol no tengo mucha idea y lo que sí que me parece interesante es un poco el contraste del que estamos un poco hablando así entre líneas, entre lo que es el deporte de base, ¿no? Esas 53.000 personas que dices que están participando en los torneos locales o bueno, pues más de pueblo, de ciudad pequeña, que frente al fútbol de los grandes estadios, que a mí sinceramente pues no me motiva absolutamente nada, pero no me motiva por tema, o sea, porque no me gusta el deporte, el fútbol, pero tampoco me motiva por todo el trasfondo que tiene económico y de, bueno, pues de cierto espectáculo inflado que desde mi punto de vista es ese tipo de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parece interesante el tema del deporte de base, porque es verdad que hace participar a muchísima gente colectivamente. Me parece interesante el hecho de que haya ya 3.000 mujeres federadas y espero que suba. Y lo que sí que a lo mejor te quería preguntar es si vosotros habéis detectado en estas competiciones más pequeñas, pues estos problemas que a veces saltan a la prensa de peleas entre padres, de racismo, de homofobia, bueno, actitudes que evidentemente están totalmente en contra de lo que debe ser el fútbol como deporte colectivo y como colaboración entre las personas, pues para pasar, como dicen ellos, un buen rato y ser felices. Como valor deportivo, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que cuando se juegan 1000 partidos a la semana pueden ocurrir algún tipo de incidentes, ¿no? Que luego esos incidentes generalmente los señores de la prensa se preocupan de magnificarles y estamos viendo, el otro día estaba viendo yo un informativo nacional y estaba viendo una agresión que había habido en un partido de niños en Cádiz. ¿Por qué no saca usted cuando esos niños han metido 18 goles o cuando ha hecho una jugada muy buena? Solamente sacan el hecho desagradable. Y hablo de 1000 partidos en Castilla y León. Sí, porque lo negativo es más noticia que lo positivo. Ya, pero hablo de 1000 partidos en Castilla y León. Imagínese que en España pues, esos 1000 partidos se multipliquen, pues a lo mejor no por 20, pero sí por 14 o 15, porque hay otras federaciones que jugarán más y otras que jugarán menos. Entonces, son infinitos el número de partidos que se juegan cada semana en España y lógicamente sí que puede haber algún tipo de problemas. Pero no llegan muchas reclamaciones. Pero realmente cada vez hay menos, ya no hay las agresiones que había antiguamente, hechos xenófobos en estas competiciones. Realmente este año hemos tenido en un campo determinado, además en Zamora, una situación no muy agradable, pero que tampoco fue como puede ser en otros sitios. Y del otro que me decía tampoco. Pero yo le quería decir una cosa con relación a lo que ha dicho al principio del fútbol profesional. Yo me acuerdo que cuando volví de Sudáfrica, que llegué un poco más tarde que los futbolistas, Madrid estaba colapsado. Yo nunca he visto un acontecimiento en España que haya unido tanto a los españoles como la victoria de la selección en el Campeonato del Mundo. No he visto... Aquel día nadie hablaba de derechas ni de izquierdas, aquel día hablábamos todos de España y en todos los sitios sacaban la bandera española, lo que no ocurre habitualmente, ¿no? Entonces yo creo que el fútbol profesional también es importante. Es muy importante el fútbol de niños. A ver, yo alguna vez también he visto los partidos de la selección. Quiero decir que yo ahí distingo
es una cuestión de representación de tu país, el hecho de que juegue la selección un mundial y eso no está tan mercantilizado como los grandes clubes que manejan esas... Te refieres más a los fichajes, Claro, etcétera, que al hecho en sí de la usted está diciendo que tiene 260.000 euros para mantener la federación, que es lo que lleva de calderilla Mbappé o Ronaldo, yo que sé quién, ¿sabes? Entonces, Mbappé lleva una tarjeta si estas grandes estrellas nos dieran un poquito de la calderilla esta, pues a lo el fútbol mejor... profesional en España hay que reconocerle que sí que es bastante solidario, porque un 10% de todo el dinero que genera con relación a los ingresos por televisión, bueno, no el 10% entero va al fútbol aficionado, pero una parte de ese 10%, un 3% de ese dinero va al fútbol aficionado, un 1,5% al fomento del fútbol femenino y a pagar parte de los derechos de seguridad social de las futbolistas femeninas, y otra parte que ya se dedica a la promoción de lo que es el fútbol. Entonces, el Real Valladolid, o el Burgos, o la Ponferradina, o el Mirandés, de lo que ellos tendrían que ingresar, hay un 10% que después de pagar todos los impuestos que tienen que pagar también, porque incluso pagan hasta las licencias de obras, de las obras que hacen en estadios que son municipales y que no son de ellos, obras que están haciendo y que nos estamos beneficiando toda la ciudadanía, que pagan hasta la licencia de obras. Y luego, aparte de pagar todos los impuestos y todas las tasas que tienen que pagar, les quitamos un 10% de los ingresos de televisión para ayudar a algo que tendría que hacer el propio gobierno. Bueno, pues Marcelino Maté, hemos querido celebrar hoy aquí en Cuestión de Prioridades esos 100 años, un siglo de vida. Muchas gracias por estar aquí y a seguir peleando, que gente como usted es la que se necesita en el fútbol de Castilla y León. Gracias a vosotros. Gracias.